Bueno, pues si nos vamos también a la ley del medicamento, al Real Decreto que he comentado antes, al 1 de 2015, podemos encontrar las definiciones de todos estos conceptos. El principio activo es la materia a la que se le atribuye la actividad apropiada para constituir un medicamento. Sería quien proporcionaría la función o la actividad fundamental del medicamento. El excipiente sería la sustancia que se añade a los principios activos que puede servirles de vehículo para posibilitar su preparación y estabilidad, para modificar sus propiedades organolépticas, pues por ejemplo, pues si es un jarabe pediátrico, pues para que sepa fresa o sepa plátano, y también para determinar las propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad. Por lo tanto, son muy importantes a la hora de la formulación. La forma farmacéutica o forma galénica sería la disposición a la que se adaptan los principios activos y los excipientes para constituir un medicamento. Entonces, ya en forma farmacéutica sería pues una cápsula, un comprimido, estaríamos hablando de soluciones, suspensiones, supositorios, óvulos, enemas. En general se pueden agrupar en formas farmacéuticas sólidas, formas farmacéuticas líquidas y formas farmacéuticas semisólidas. Bueno, y las gaseosas. Bueno, para la dispensación de las fórmulas magistrales y los preparados oficinales, como ya hemos dicho que son medicamentos, se tienen que regular exactamente de la misma manera que se regulan los medicamentos. Por lo tanto, necesitaríamos verificar que la persona conoce el objetivo del tratamiento, que la persona conoce la forma correcta de administración del medicamento y que el medicamento es adecuado para la persona. También se debe proporcionar toda la información necesaria para un buen uso del medicamento. Es decir, deberíamos llevar en la fórmula magistral, igual que un medicamento lleva un prospecto, la fórmula magistral llevará una hoja de información para el paciente. En el caso de la fórmula magistral o preparados oficinales que se dispensen con receta, se deben anotar los datos de la dispensación en el libro de recetario y conservar la receta. Es muy importante, como si fuese un medicamento que necesitase ser apuntado en el libro de recetario, como puede ser un psicotropo o puede ser un medicamento de uso humano en receta veterinaria o un medicamento de especial control médico. O sea que todos esos medicamentos, más las fórmulas magistrales y los preparados oficinales que se dispensen con receta, se deben apuntar en el libro de recetario. Fórmula magistral tipificada y preparado oficinal. Por lo tanto, vamos a apuntar en mi libro de recetario. Y, muy importante, el etiquetado que se ponga en la fórmula magistral deberá llevar el número del libro de recetario. Como actividad para esta parte del tema tenéis que hacer las actividades de la 1 a la 11, de la 1 a la 5, perdón, de la página 11. Me lo completáis en un Google Documents para que yo pueda corregirlo y me lo subís al Classroom en la actividad. Bueno, ahora vamos a ver qué libros de tenencia obligatoria, que eso era una de las cosas que salía en el vídeo de puzzle que os puse, qué libros son obligatorios tener en la farmacia. En primer lugar, vamos a hablar del formulario nacional. El formulario nacional, bueno, pues ahí podéis ver la foto. ¿Veis? Lo tenemos en el laboratorio, por lo tanto lo vamos a manejar para el siguiente día que tengáis clase presencial. Lo vamos a ver y lo vamos a manejar. Y es el libro oficial que contiene tanto fórmulas magistrales tipificadas y los preparados oficinales reconocidos como medicamentos. Aparte de todo esto, tendrá pues las características y requisitos de la fórmula magistral tipificada y de los preparados oficinales que contiene y las normas de correcta preparación y control. Para que os hagáis a la idea, sería como disponer, pues si estamos cocinando, de un libro de cocina en donde me vengan detalladas todas las recetas y pues yo si quiero hacer gazpacho, pues me vaya a venir descrito lo que lleva, las cantidades, cómo se elabora y bueno, pues esto ampliaría también con las propiedades que tiene,
para que yo pueda elaborar la hoja de información al paciente. O sea, cada preparado oficinal y fórmula magistral tipificada que se incluye en el formulario nacional contiene eso. La regulación de la formulación magistral va a incluir la prohibición de que el personal farmacéutico comercialice fórmulas de diseño propio y va a limitar los productos que se pueden vender a las que vengan en la receta médica o la del formulario nacional. O sea que para que yo pueda vender una fórmula magistral o un preparado oficina en mi farmacia, si no viene en receta, tiene que venir en el formulario nacional. Los contenidos en el formulario nacional se van a organizar en monografías. De todas formas, esto lo vais a entender mejor cuando lo veáis en la práctica. Estructuradas en 4 grupos: monografías sobre preparados oficinales y fórmulas magistrales tipificadas, monografías sobre materias primas, monografías sobre procedimientos normalizados y monografías sobre fitoterapia. Todas están codificadas para que su identificación sea inequívoca. La fórmula magistral está regulada para asegurar que los productos cumplen los requisitos de seguridad y calidad de todos los medicamentos. Vamos a ver cómo son las monografías sobre preparados oficinales y fórmulas magistrales tipificadas. Bueno, pues en esas monografías se van a describir todas las fórmulas reconocidas y autorizadas bajo esas denominaciones. Cada producto dispone de una monografía que detalla toda la información necesaria para preparar la fórmula. Bueno, pues aquí podéis ver todas las monografías que tenemos de fórmulas magistrales tipificadas, pediátricas, preparados oficinales. En cada monografía se va a incluir una información para la elaboración y la indicación y una información para su uso. Por ejemplo, si empezamos por la primera, este sería el código, vienen correctamente codificadas. Siempre empiezan por FN 2003, que es Formulario Nacional 2003, que es la edición. FMT significaría Fórmula Magistral Tipificada y el 1, pues que es la primera. Vienen ordenadas, como podéis ver, por orden alfabético. Esto sería forma farmacéutica, solución. Solución de acetato de aluminio. Si nos vamos a la página 310, viene la monografía de la fórmula magistral. ¿Cómo se elabora? Estas serían pediátricas, por ejemplo, pues solución de ranitidina, que esta la comentamos, que la haremos en clase. Y luego tenemos los preparados oficinales. Por ejemplo, esta se diferencia en que el código es PO, de preparado oficinal. El primero que tenemos es un aceite alcanforado. Tenemos un aceite salicilado con alcohol y aquí tendríamos en qué página. Vendría cómo se elabora y la información para su uso, que sería la que nosotros le damos al paciente. Cada monografía contiene los siguientes datos. El código, que ya lo hemos visto, que es este. El nombre o denominación y, si es el caso, los sinónimos. También lo hemos visto. Crema de eritromicina. Si me viene a mí en mi receta, porque esta es una fórmula magistral tipificada y necesita receta, crema de eritromicina, pues directamente la busco. Siempre se busca por el principio activo. En la mayoría de los casos. Por ejemplo, aquí, precisamente, en lugar de lidocaína, gel anestésico, han puesto gel anestésico. Y aquí colodión. Pero la mayoría de las veces se busca por el principio activo. Composición y metodología. Bueno, pues la monografía empezará por la composición. Pues, por ejemplo, acetato de aluminio. Solución, pues lleva acetato de aluminio 5 miligramos y agua, cantidad suficiente para 100. No sé, lo estoy diciendo, inventando. Envasado y conservación, pues se debe envasar en envase opaco o en envase pomadero, etc. Las características del producto acabado. Esto es importante para el control de calidad, porque ahí, cuando terminamos la fórmula, hay que hacerle un control de calidad visual para empezar, que sería el organoléptico. Entonces, pues bueno, pues tiene que ser pues crema de aspecto untuoso, solución límpida. El plazo de validez, que es cuando va a caducar. Bueno, en realidad el plazo de validez sería el tiempo de vida, pues 3 meses. Pues van a ser 3 meses desde su fabricación, por lo tanto tendremos que calcular para poner la fecha de caducidad, calcular 3 meses después. Indicaciones y posología, es decir, pues se toma 3 veces al día, se sirve para esto, su función va a ser esto y qué reacciones adversas tiene.
En los contenidos de la monografía sobre preparado oficinal y fórmula magistral tipificada, pues llevará información también con precauciones, contraindicaciones e interacciones. Esto también sería en la hoja de información al paciente, comentarios, observaciones y cuál va a ser el etiquetado. También podemos ver la monografía del etiquetado para saber exactamente cómo se debe etiquetar y qué tipo de información necesitamos poner. Entonces, es muy importante porque cuando nosotros tengamos la monografía, cuando vayamos a realizar una fórmula magistral tipificada o un preparado oficinal y consultemos la monografía, me va a ir remitiendo a otras monografías. Por ejemplo, para cuando me el apartado del etiquetado, pues pondrá, véase la monografía tal del etiquetado. Por lo tanto, tenemos que ir consultando otras monografías si queremos hacerlo correctamente. ¿Qué hacemos cuando dispensamos la fórmula magistral tipificada o el preparado oficinal? Pues junto con el preparado oficinal o la fórmula magistral, el farmacéutico debe entregar un prospecto del producto que se llama hoja informativa para el paciente. En el caso del preparado oficinal, la fórmula magistral tipificada, esta viene ya en el formulario nacional. Si es una fórmula magistral, entonces no vendrá, la tendrá que elaborar el farmacéutico. La codificación de estas monografías viene, como ya hemos visto antes, FN, que es formulario nacional, el año de aprobación, que en este caso el 2003, siempre pone 2003 porque es el que se ha aprobado. Si pone un PO o FMT, dependiendo si es preparado oficinal o fórmula magistral tipificada. Nosotros cada vez que rellenemos la hoja de trabajo tendremos que poner cuál es su código. Hay que poner el código. Y si es fórmula magistral tipificada o preparado oficinal. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo. Vamos a ver la ficha, el procedimiento normalizado de trabajo de los polvos pédicos, cuyo código es, aquí podemos verlo también, FN 2006. Este, por ejemplo, es de otra actualización. Preparado oficinal 040. Vemos que el nombre es polvos pédicos. La fórmula lleva ácido bórico, ácido tánico, caolín pesado, óxido de zinc y timol. Estos serían principios activos. Siempre lo que viene primero son principios activos. Y esto viene la cantidad, siempre para 100 gramos. Como excipiente lleva etanol, 1 mililitro, y talco. Pone CSP, cantidad suficiente para 100 gramos. Aquí veis que las materias primas vienen descritas, viene también su código de su monografía de la Real Farmacopea Española. Eso lo veremos más adelante lo que es. El material y equipo, la metodología, pues como he dicho antes, te deriva a otro PN, a otro procedimiento normalizado, que es el del mezclado, porque todo esto van a ser polvos. Por lo tanto, tengo que hacerlo con el procedimiento de mezclado. Ya veremos en el tema de las operaciones farmacéuticas cada una de ellas, que si el mezclado, mezclado de polvo, mezclado de líquido, etc. Aquí viene el método específico, o sea que te remite al método general, pero siempre te explica un método específico, por lo tanto, la mayoría de las veces no vamos a tener que ir al método general. Envasado y conservación, pues se tiene que envasar en talquera. Si no tenemos talquera en el laboratorio, pues no podremos envasar o tendremos que cambiarlo por un envase apropiado. ¿Cómo se conserva? Pues aquí, por ejemplo, te dice inferior a 30 grados. Si fuese para conservar en frío, pondría inferior a 5 grados. Te dice cómo el producto acabado, pues un polvo beige con ligero olor a timol. Si en lugar de beige es azul, pues evidentemente no me pasaría el control organoléptico. El plazo de validez, 3 meses. ¿Veis? Por lo tanto, si yo quiero poner la fecha de caducidad, que para el paciente es más cómodo, tengo que calcular a partir de ahora 3 meses y ponemos la fecha de caducidad. Y las indicaciones son hiperhidrosis plantar. Esto significa sudoración excesiva de los pies. Posología, aplicar 2 veces al día, reacciones adversas, precauciones, comentarios y el etiquetado. ¿Veis? Aquí otra vez me deriva al procedimiento normalizado de elaboración de etiquetas. Y esto ya sería el prospecto que se le entregaría al paciente. Esto lo podemos imprimir y entregar al paciente.